más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El texto de hoy es 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al versículo 10. Segunda Corintios 12, del 1 al 10. Lea conmigo y luego permanezca con su Biblia abierta para ir siguiendo la lectura. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre, te doy gracias por la hermosa reunión que estamos teniendo junto a nuestros hermanos, haber cantado alabanzas, haber orado unos por otros, haber escuchado preciosos textos de la Escritura, haber escuchado el Evangelio, haber tenido un tiempo de comunión con los hermanos. Y hemos llegado ahora al tiempo de exponer tu palabra. Te pido que me des la capacidad para explicar lo que está aquí en el texto, lo que vos inspiraste por medio de tu Espíritu Santo el autor a escribir la audiencia original y traer ese a nuestro tiempo sin dejar de lado lo que este pasaje habla acerca de Cristo y su Evangelio. Ayúdanos, Señor, a prestar atención, a estar atentos, a no dejar que nada nos perturbe en este tiempo, a poner nuestra mente considerando todo lo que vamos a ver y una vez que lo hemos entendido, poder creerlo y ponerlo por obra, Señor. Que cada uno de los que está aquí pueda ser edificado por medio de tu bendita y santa palabra, pidiendo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema del sermón del día de hoy va a ser un sermón que va a estar dividido en 2 partes. Se llama El sufrimiento de los cristianos es algo bueno. Así le puse como título. El sufrimiento de los cristianos es algo bueno, como le dije, esta es la primera parte. Y pensando, ¿no?, en esto, creo que justamente uno de los temas que genera mucho interés en los cristianos, y a la vez creo que en este tiempo se ha desvirtuado un poco, es respecto al tema del sufrimiento. Yo sé que, y te va a pasar seguramente a vos, es un asunto que muchas veces despierta dudas, ya que por momentos a las personas les resulta poco entendible el hecho que dicen, si Dios es bueno, ¿no?, si Dios es tan bueno como vemos en la Biblia que dice que es, ¿cómo puede entonces hacer sufrir a la gente que es supuestamente buena? Y muchos hacen ese tipo de preguntas. Y ese tipo de dudas generó que actualmente haya predicadores que para intentar como explicar o justificar o defender a Dios, podríamos decir así, terminan desviándose de la verdad bíblica, de lo que la Biblia dice. Y algunos
han llegado hasta el extremo de afirmar cosas, por ejemplo, como las que anota acá. Algunos dicen que no es la voluntad de Dios que los cristianos sufran, directamente dicen eso. O dicen que Dios desea que vivas tu mejor vida ahora. O también algunos, hasta acusando a la gente, dicen que si estás pasando malos momentos en tu vida es por falta de fe y no porque así Dios lo desea. Y así muchas otras formas más, ¿no? que se escuchan justamente respecto a este asunto, desviaciones tremendas. Ahora, creo que lo que corresponde, ¿no? Seguramente, como digo, tenés dudas respecto a este tema y creo que para responder entonces a todas las dudas que podemos tener respecto al tema del sufrimiento, creo que lo más sabio es dejar de lado los pensamientos de la mente de los hombres, filosofías o cosas que surjan, para ver lo que la Biblia tiene para decirnos al respecto. Y así entonces poder entender mejor este asunto. Y lo que creo que tenemos que ver por un lado es que la palabra de Dios, aquí la palabra afirma que por un lado es Dios quien libra al creyente de las aflicciones, eso está claro, hay muchos pasajes y todos en esos decimos amén, es Dios quien muchas veces nos libra. Por ejemplo, Salmo 34:6 es un versículo que muchos lo tienen en un cuadrito en su casa, ¿no? Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es un versículo de redes sociales, ¿no? Todo el mundo ponen y todos, ¿cuántos dicen amén? Ponen y todos dicen amén. Ahora, así como Dios es el que muchas veces nos libra de las aflicciones, también la Biblia enseña que Dios envía aflicciones también a tu vida. Y ahí ya no vemos tanto esto escrito en las redes sociales, en los cuadritos. Salmos capítulo 88, versículo 6 y versículo 7 dice, el salmista habla respecto a Dios y dice que Dios, dice, me has puesto, hablando de Dios, en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y el versículo 7 dice, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con tus ondas. Y no está mintiendo el salmista, esto es así. Y bueno, y por si nos queda duda, un hombre piadoso como Job, que temía a Dios, entendía con claridad este principio, que así como Dios a veces nos libra de nuestras aflicciones, Dios también a veces nos manda aflicciones. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, hay una pregunta bien clara que tiene una sola respuesta. Y la encontramos en Job capítulo 2, versículo 10. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos? O sea que, ¿qué está queriendo entender acá? Que el bien viene de Dios, las aflicciones o el mal o el sufrir también vienen de parte de Dios. Esto, bueno, pareciera quedar claro por medio de estos pasajes, pero también hay otra realidad. Hay personas que dicen amén a esto y que están seguros porque, bueno, dice la Biblia lo dice, entonces tiene que ser así. Pero, aunque muchas veces entendemos que esto es así, el asunto y la realidad es que a la hora de pasar por un momento de aflicción, por un momento duro, aquellas personas que dicen amén a esa palabra, cuando pasan el momento duro se llenan de incredulidad y se llenan de dudas. Y esa incredulidad los lleva a enojarse, a estar ansiosos, afanados y hasta quejarse delante de Dios. Aquel que dijo amén, a entender de que Dios a veces es que nos aflige, cuando viene la aflicción, enseguida empieza a dudar de Dios, de su bondad y ya empiezan a quejarse y ya están ansiosos viendo cuándo va a ser librado de eso. Un escritor dice lo siguiente respecto a esto, dice: una razón primordial por la que a los cristianos en la actualidad les cuesta aceptar el papel del sufrimiento en sus vidas o en las vidas de sus amigos o seres queridos es que no han logrado comprender y aceptar de verdad la realidad de la soberanía divina. O sea, hay gente que no acepta bien esto de la soberanía divina y algunos que lo creen intelectualmente pero que después en los hechos no lo muestran. También muchos, dice el autor, no logran ver la adversidad desde la perspectiva de Dios. Al hacer eso, pasan por alto completamente el efecto positivo, fortalecedor
y perfeccionador que las pruebas deben tener en la fe de los creyentes. Un ejemplo de esto, de no entender bien esto de las aflicciones, eran justamente los corintios. Los corintios estaban teniendo este problema, debido a que habían prestado atención a la falsa enseñanza de los falsos apóstoles que estaban allí en la iglesia de Corinto. No estaban entendiendo ellos bien que las aflicciones no eran algo bueno, sino que ellos pensaban que era algo malo. Y por lo tanto, ellos veían en los sufrimientos del apóstol Pablo como algo feo y no como un certificado que autentificaba su ministerio. Entonces, por eso el apóstol, luego de haber presentado sus credenciales, ya lo estuvimos viendo en los anteriores sermones de esta serie, él se toma esta sección en particular, capítulo 12, versículo 1 al 10, para enseñarles a los hermanos lo beneficioso que era para su propia vida y para su servicio el tener que sufrir. Él le va a mostrar que fue muy bueno para él. Después de contar todo lo que le pasó, terribles sufrimientos terribles en su vida, va a contar que eso fue de mucho beneficio para su vida y su ministerio. Y a través de esta enseñanza que él da respecto a su vida, justamente nos da una de las porciones más hermosas que tenemos respecto a este tema en la Escritura. Debe ser de las más preciosas que tenemos. Y aunque seguramente este pasaje no va a responder todas las dudas particulares que tengas de tu situación personal respecto al sufrimiento, sí creo que este pasaje a todos los que estamos aquí nos va a hacer de mucho ánimo, te va a animar muchísimo. Sé que va a ser de edificación todo lo que vamos a ver hoy. Para el que hoy está sufriendo, le va a ser de bendición. Y para que el que tal vez hoy no sufre, pero que tal vez mañana o en un tiempo va a estar sufriendo. Porque quiero que entiendas esto. A veces dice, bueno, pero yo no sé, voy a sufrir pero yo no estoy sufriendo. No, la verdad es que parte del plan divino es que antes de la gloria está el dolor. De que para un día alcanzar la gloria, muchas veces tenemos que hoy sufrir. Y que ser un discípulo de Cristo justamente implica que si Él sufrió, vos también vas a tener que sufrir. Filipenses capítulo 3, versículo 10 habla de eso. Pero también vamos a ver un poco respecto a este pasaje que justamente el sufrir no es una razón para que te avergüences, para avergonzarse, para sentirte que sos un fracaso, sino que el sufrir es el mayor motivo por el cual podemos adorar a Dios y gloriarnos en Jesucristo. Y eso también te lo voy a mostrar con el pasaje de hoy. ¿Me vamos siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos? El tema entonces del sermón de hoy está planteado a partir de esta introducción. El Señor usa el sufrimiento en la vida de un creyente genuino para su bien. Repito, el Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente para su bien, para su bienestar. Ahora, ¿cómo lo usa? Bueno, el pasaje que estamos viendo hoy, que vamos a seguir viendo la semana que viene, muestra 6 formas en cómo Dios usa el sufrimiento para tu beneficio. Vas a ver 6 maneras como Dios lo usa. La primera forma la encontramos en el versículo 1 al versículo 6. El Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente, en tu vida, para revelar lo que hay en tu corazón. Esta es la primera manera. El Señor usa el sufrimiento en tu vida, en la vida del creyente, para revelar lo que hay dentro de su corazón. El pasaje comienza, versículo 1 al versículo 6, como te decía, con una aclaración del apóstol seguido luego de una experiencia sobrenatural que le pasó a él durante su ministerio. Leemos de vuelta versículo 1 al versículo 4. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Antes de relatar la experiencia del primer versículo, Pablo considera conveniente volver a aclarar que no es conveniente gloriarse, pero que igual él lo va a contar
algunas de sus tantas visiones y revelaciones. Como ya vimos anteriormente, si vos te acordás de anteriores sermones, vimos que no es una actitud corriente, normal, que un siervo fiel a Dios esté jactándose de algo que ha vivido o de cosas que ha hecho. No se jacta desmedidamente, pero que en algunas ocasiones se hace necesario y por lo tanto es algo lícito en algunas ocasiones. De hecho, en este caso hacía falta, pero probablemente esto que él va a contar ahora, quizás todavía no se lo había contado a los corintios. Pienso que no, que todavía no lo había contado y que ahora lo va a contar, porque si miramos, cuando él los ministró, ¿cuál fue el enfoque? ¿Contarles de sus revelaciones? ¿Contarles de sus experiencias? No. ¿Dónde estuvo el enfoque cuando él los ministró? 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 nos hace acordar que él se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, creo que el enfoque principal de la enseñanza de Pablo, mientras estuvo con ellos, fue hablarles acerca de Jesucristo. ¿Se acuerdan que vimos en su momento? Un siervo fiel busca glorificar, mostrar a Cristo y no enfocarse tanto en que las personas vean lo de él. Entonces, probablemente no les había contado esta experiencia, pero ahora probablemente sí lo está haciendo. ¿Y por qué? Bueno, dadas las condiciones, creo yo, especiales en que estaba la iglesia, ahora veía él necesario contarle esto. ¿Y por qué entonces antes no lo hizo y ahora sí? Bueno, creo que lo hace para que los corintios no pensaran de que todo lo que él vivió antes fueron solamente aflicciones. Él le estuvo dando una lista grande. Ustedes ven en los versículos anteriores un montón de aflicciones. Pero algunos pueden decir, bueno, este solamente tuvo problemas. No, él también le va a contar que dentro de las cosas que él vivió en su ministerio, también hubo cosas que no fueron tan traumáticas como azotes, cárceles, hambre. Hubo momentos lindos también. Hubo cosas que no implicaron un dolor para su vida. Este tipo de experiencias agradables y, digamos, en un sentido únicas, también eran parte de su ministerio como apóstol. De hecho, en parte lo certificaban. Después lo vamos a ver más adelante en el próximo tema, respecto a que él vivió cosas que tienen que ver con su ministerio apostólico, y está bien que así sea. Pero si él solamente va a nombrar esto y se ha tomado mucho tiempo para hablar de la aflicción y solo un tiempito para hablar de esta experiencia, ¿por qué? Porque es claro que estas experiencias no revelan fundamentalmente la esencia de su vida, como sí lo hacen las aflicciones que él padeció. O sea, son parte de su vida estas experiencias buenas, preciosas que pasó con el Señor, pero no muestran tanto el corazón de él como siervo de Dios, como sí lo hacen las aflicciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la vez pasada? Las aflicciones y nuestra disposición a sufrir muestra más lo que hay en la esencia de nuestro corazón. Por eso creo que ahora, estaba haciendo falta. Es como si él estuviera diciendo, y lo nota acá, es como si él estuviera diciendo, hasta acá no veía conveniente contarle de mis experiencias únicas como apóstol, sino de relatarles parte de mi sufrimiento, porque eso me define mejor como un siervo. Pero para que no duden en cuanto a la autenticidad del ministerio, voy a contarle ahora entonces una de mis tantas visiones y revelaciones. Esa es la aclaración que él hace. Y pensando en esto, podemos ver este mismo patrón no solo en Pablo. El apóstol Pedro también andaba en esta misma sintonía. Cuando en 2 de Pedro, él en capítulo 1, versículo 12 al 15, empieza a hablarle a los hermanos, en su epístola, él le marca el énfasis a los hermanos de la importancia de que él tenía, de que él iba a recordarle de todo lo que él les había enseñado. Lo que él había hablado tenía énfasis en lo que la Escritura enseñaba. Eso lo vemos en 2 de Pedro 1, 12 al 15. Él dice, los voy a hacer recordar. Versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros pueden en todo momento tener memoria de estas cosas, las cosas que él le había enseñado, las enseñanzas, y no tanto las experiencias personales. Y el versículo 19 da totalmente ese énfasis. Fíjense que dice, tenemos también la palabra profética más segura, está hablando de la palabra de Dios, a la cual hacéis bien estar atentos. Pedro podría haber dicho, acuérdense de que yo un día caminé por el agua, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? Esa historia, un milagro tremendo. Pero él dice,
no quiero que le presten atención a esos eventos preciosos o prodigiosos, sino a lo que yo les enseñé, porque eso es lo que realmente necesita. ¿Por qué? Porque estoy más que convencido que lo que la iglesia necesita para crecer de verdad no es que los predicadores cuenten acerca de sus experiencias personales con Dios, sino de anunciar todo el consejo de Dios, o sea, exponer fielmente las Escrituras. Eso es lo que necesitas. No que yo te cuente mis experiencias personales con Dios, sino te cuente todo el consejo de Dios, porque eso es lo que transforma realmente tu vida. En Hechos capítulo 20, versículo 26, 27, Pablo le dice, por tanto yo protesto en el día de hoy a los ancianos de Éfeso, le dice, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y qué dice el versículo 27? Porque no he rehuido contarles todas mis experiencias. No, ¿qué dice? Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y el versículo 32 le dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a las experiencias extrabíblicas que ustedes pueden tener. No, ¿qué dice? Y a la palabra de su gracia, la palabra de Dios, la Biblia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Les encomendaba a Dios y a su palabra, no a las experiencias que pueden tener. Lo que hace entonces, bueno, a partir de esto, y teniendo en cuenta esto, sí, bueno, entonces, en este caso, como dijimos, especial, él quiere contarles una de sus experiencias. Pero fíjense, y tengáis su vida abierta, que él para hablar, ¿no?, respecto a esta experiencia, justamente debido a una actitud humilde, fíjense que él pareciera, en versículo 2, ¿no?, que habla de un hombre, dice, conozco a un hombre. Fíjense que él podría decir, esto me pasó a mí, pero él prefiere hablar como de un hombre. A nuestro tiempo sería como medio soberbio, ¿no? Las personas cuando hablan de sí mismos en tercera persona son más soberbios, ¿no? Maradona, ¿viste? Que habla, porque Maradona está contento, o Riquelme está feliz, ¿viste? Hablan de sí mismo en tercera persona, parecen bastante soberbios. Pero acá Pablo en ese momento no era de esa manera, era todo lo contrario. Cuando vos hablabas de vos mismo en tercera persona es porque buscabas mostrar humildad. No querías resaltar tanto vos. Si usted ve el Evangelio de Juan, muchas veces Juan está hablando respecto al discípulo amado, está refiriéndose a él, pero prefiere no nombrarse porque en ese momento la idea de mencionarse a sí mismo era como un acto de soberbia. Entonces, él por eso prefiere no nombrarse, no mencionarse a sí mismo, porque él tenía esta actitud humilde y porque también es claro que hablar acerca de él y de lo que él vivía, o de las cosas que él vivió, no le resultaba del todo placentero. Lo hacía porque era necesario, pero no porque a él le gustara del todo. Y él, bueno, menciona que ha tenido una visión, y él tuvo varias visiones especiales. El libro de Hechos nos cuenta de algunas de las que ha tenido. En capítulo 18 de Hechos, versículo 9, por ejemplo, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, yo estoy contigo, ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? Una visión que él tuvo, y está bien. Esta que él tiene en este momento, la que él está por relatar, la que relata aquí en este pasaje, dice que ocurrió 14 años antes de que él escribiera esta epístola. De ese momento no hay mucha certeza si estuviera haciendo algo muy especial, sino sencillamente se cree que él estaba en esa fecha ministrando en Siria y en Cilicia, o sea, estaba sirviendo al Señor, no era algo muy grandioso que estaba haciendo, pero en ese momento Dios le da esta revelación. Gálatas capítulo 1, versículo 21 nos cuenta qué pasaba en ese momento. No vamos a entrar en detalles. Él también aclara que no tenía una seguridad total si en esta visión es que todo su cuerpo fue arrebatado o si fue solo su alma la que fue arrebatada. Él dice, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo. Esto quiere decir, no sé si es todo mi cuerpo que fue arrebatado, solamente fue mi alma fue arrebatada. Lo que sí, él sabe a dónde va. Esta idea de ser arrebatado, la palabra en griego es llevar abruptamente, ¿no? Como que lo saca con violencia. Y él sí sabe a dónde va. Dice ahí el pasaje que es arrebatado al tercer cielo, dice, al paraíso. O sea, está hablando de la morada de Dios, donde estaba Dios. A ese lugar es llevado, es arrebatado. Ahora,
Fíjense que para hablar respecto a ese lugar, al cielo, fíjense que se menciona como tercer cielo. ¿Por qué es esto, no? Bueno, creo que se lo menciona como tercer cielo considerando que en la Biblia muchas veces se utiliza la palabra cielo, pero para diferentes cosas. Podríamos decirlo, por así decirlo, que el primer cielo sería como la atmósfera, ¿no?, de nuestro planeta. Deuteronomio capítulo 11, versículo 11, habla de cielo en este sentido. Fíjense que dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Está hablando de la atmósfera, ahí para hablar de cielo. ¿Está bien? También podríamos llamar, por así decirlo, al segundo cielo lo que sería el espacio, donde están las estrellas, los planetas. Fíjense Salmos capítulo 8, versículo 3. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ella no está hablando de la atmósfera, está hablando del cielo, del espacio interplanetario, ¿no?, interestelar. El salmista está pensando en eso, no en la atmósfera, sino en el espacio. Y pensando entonces en primero y segundo cielo, entonces ahora sí este lugar, este tercer cielo, se busca con eso mencionar el lugar donde Dios habita, que no es la atmósfera, que no es el espacio interestelar, sino un lugar especial. Salmo capítulo 33, versículos 3 y 14 habla nuevamente de los cielos. Dice: desde los cielos, no puede estar hablando de la atmósfera, ni evidentemente está hablando de otro lugar. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. O sea, el término tercer cielo busca ilustrar la idea de un lugar más allá de los cielos, más allá de lo que nosotros podemos ver. Es un sitio espiritual donde Dios habita junto con los ángeles y con todos los santos que han pasado a su presencia. Es la idea de algo trascendente que está más allá de lo que nosotros podemos ver. Es un lugar espiritual. Ahora, que se lo mencione también, dice tercer cielo, y que se lo mencione como paraíso, da la idea de un lugar de privilegio. O sea, un sitio especial donde no entra cualquiera. Este término paraíso, en el griego es paradeisos, es un término no original del griego, sino que proviene del persa. Que en el original, en el persa, habla de un lugar especial amurallado. Se utilizaba en el original, en el persa, para hablar respecto a los jardines amurallados especiales, lugares cerrados y especiales, donde paseaban los reyes y los príncipes persas. O sea, un lugar especial, un lugar, como diríamos nosotros, VIP, ¿no? VIP, un lugar VIP. No es un lugar que cualquiera podía entrar. Para poder entrar a estos jardines tenías que ser autorizado por el rey, por los príncipes persas. O sea que, así como tercer cielo busca darle énfasis a lo trascendente que es la morada de Dios, por encima y por fuera de todo, la idea de paraíso apunta a lo glorioso que es, o sea, algo especial, algo exclusivo. Así entonces de extraordinaria es la morada de nuestro Señor. A ese lugar es arrebatado el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué vio y oyó en ese lugar? Bueno, aparentemente, por lo que dice nuestro pasaje, cosas demasiado extraordinarias para el entendimiento humano. Escuchó cosas, dice el versículo 3, versículo 4, dice que oyó cosas a las cuales no se le dio la autorización ni tampoco la capacidad de transmitir a los demás, aunque él sí lo comprendió. Esta idea de oyó es que él entendió lo que pasó, no se le dio autorización para decirlo y tampoco la capacidad de poder transmitirlo. No le fue permitido contar nada de lo que vio y oyó cuando estuvo en ese lugar. Y también, aunque si tal vez pudiera dar una mínima pista, bueno, tampoco hubiera sido posible contarlo con palabras que sean entendibles para nuestra mente. Es como cuando te pasa a vos, ¿no? Que, no sé, alguno acá ha viajado a un lugar muy lindo, a un paisaje muy precioso, me imagino que sí, ¿no? Qué sé yo, no sé, me imagino el glaciar Perito Moreno. ¿Alguno ha estado en ese lugar? Algunos dicen sí, bueno. No importa, no vamos a... Pero me imagino que si te preguntan, ¿y qué tal es ese lugar? Y, viste, vos... Hay hielo, ¿no? Porque no te alcanzan las palabras para explicar porque es un lugar demasiado precioso para contar, ¿no? Bueno,
Algo así sería esto. No se pueden explicar. Él entendió, pero no podía. El pastor MacArthur dice lo siguiente respecto a este pasaje. A diferencia, dice él, de los charlatanes modernos que afirman viajes al cielo y visiones de Dios, Pablo no dio una descripción detallada y sensacional de lo que vio o experimentó en el cielo, sino que solo mencionó lo que algo había oído. Lo que oyó fue un idioma diferente a cualquiera en la tierra. Aunque el apóstol entendió lo que habían dicho, no había palabras en el lenguaje humano para expresar la idea de lo que oyó, ni le fue dado a Pablo expresarse sobre ellas, aunque hubiera sido posible. El velo entre la tierra y el cielo sigue en su lugar. Lo que Dios quiere que se conozca del cielo está revelado en la Biblia. En cuanto al resto, cita Deuteronomio 29:29, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Ahora, lo que sigue a continuación aclara y pone el asunto de por qué el apóstol se enfoca más en las aflicciones que en este tipo de experiencias impresionantes que evidentemente certificaban su ministerio apostólico. El versículo 5 nos muestra por qué él pone más énfasis en las aflicciones. Presta atención, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Como ya vimos, este tal hombre, era el apóstol Pablo mismo. Fíjense que ese versículo justamente presenta eso, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré. Está hablando de él. Aquí ya nos damos cuenta de eso. Ahora, él dice, en el versículo 5, por favor, dice, de tal hombre me gloriaré. Él dice, no tengo problemas de jactarme en cuanto a esa experiencia que él había vivido. ¿Por qué en cuanto a esa experiencia él no tenía problema por jactarse, para gloriarse? Bueno, creo yo que él no tiene problema para jactarse de eso básicamente porque él en esa experiencia no tuvo nada que ver. ¿Él tiene poder para ir hasta el cielo? No. Dios lo arrebata y lo lleva al cielo. Él no está diciendo, yo soy muy groso, el cielo estaba más lindo porque estaba yo. No, eso le decimos nosotros a nuestras esposas, ¿no? Que tienen los ojos color cielo, ¿viste? Cosas que le decimos. ¿Viste? Mi esposa me dice, yo tengo los ojos marrones, ¿qué tiene que ver con el cielo? Pero nosotros decimos esas cosas. Pero él está hablando de que lo impresionante del cielo era por lo que era el lugar. Entonces la morada era impresionante, no él. Si él tuvo esta experiencia fue sencillamente, como él dice un par de versículos antes, era porque estaba en Cristo. El versículo 2 dice, conozco un hombre en Cristo. O sea, él tiene esta experiencia sencillamente en base a la relación, a la unión que tiene con Cristo, esta relación especial que Dios propició por medio de su obra en la cruz. Entonces es debido a eso que él puede vivir esta experiencia y de acuerdo al ministerio que Dios le dio, no que él haya hecho algo valioso para estar en ese lugar. Y ni siquiera él puede jactarse de decir, bueno, entendí todo lo que viví, porque él dice, la realidad es que ni sé bien si fue en el cuerpo, fuera, y 2 veces lo dice por la duda, no me pregunten si que en ese momento había una lucha teológica y filosófica respecto a si el cuerpo se podía separar del alma o no, entre los judíos y los griegos. Dice, no me pregunten respecto a eso, no me voy a poner a explicar, yo le digo que no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, si fue en el alma solo o fue todo mi cuerpo. Realmente yo no lo sé, y él dice 2 veces, pero Dios lo sabe. Él es el que sabe qué pasó bien con esto. Entonces, ante todo esto era claro que él no podía jactar, que él podía jactarse porque no había nada digno de resaltar de él. Por eso él puede jactarse, porque dice, si viví todo esto es por Dios, porque Dios lo obró. Por eso me puedo jactar, porque yo no tengo ningún mérito con esto que viví. Ni nada que resaltar de mí. No es porque algo especial, sencillamente fue la bondad de Dios que me permitió vivir esta experiencia. Ahora, después de decir que respecto a esa experiencia sí se podía gloriar porque fue algo que Dios hizo, sí ahora va a hablar de que de mí mismo nada me voy a gloriar. O sea, está hablando de algo personal mío, de eso no me voy a gloriar, solamente respecto a gloriarme algo de mí, va a ser respecto a mis debilidades.
¿Se acuerdan que vimos que cuando hablábamos de debilidades hablábamos respecto a los sufrimientos, respecto a ver nuestras incapacidades y cómo Dios obra por medio de eso? Como ya vimos, ¿no?, anteriormente, las experiencias personales pueden ser buenas, pero no representan en mayor grado la esencia de lo que hay en el corazón de un siervo fiel. Pero, aunque las experiencias, nuestras aptitudes, lo que hayamos vivido muy lindo, no muestran lo que hay en la esencia de nuestro corazón, con el sufrimiento es diferente. Ya dijimos por un lado que la disposición a soportar aflicciones sí es una forma de mostrar lo que hay en tu corazón. Hechos capítulo 21, versículo 10 al versículo 13, muestra esa disposición del apóstol a sufrir que muestra lo que hay en su corazón. Capítulo 21 se habla en el versículo 10 de que un profeta ahí le dice que él va a ser atado, ¿no?, cuando va a ser encarcelado, cuando vaya a Jerusalén. El versículo 12 dice, al oír esto, le rogamos nosotros, dice Lucas, y los que estaban con él, sus compañeros, y los de aquel lugar, los hermanos de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Ellos dicen, si vas allá, te van a encarcelar, no subas, Pablo. Y Pablo, ¿qué le responde? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué me quieren hacer poner mal? Hermano, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Esa es la disposición del corazón. Alguien que está dispuesto a sufrir, que sabe que va a sufrir y que dice, no hay problema. Por lo que entonces, pensando en esto, teniendo en cuenta esto, que encontramos uno de los principios bíblicos respecto al asunto del sufrimiento que pido que prestes atención, que no te vaya en tu mente. Presta atención a este principio. Si la disposición voluntaria a sufrir revela la esencia entonces de cada creyente, ¿qué se necesita? Se necesita que esa disposición sea aprobada por medio de la aflicción para comprobar si es real o no. O sea, vos decís, la disposición a sufrir es la esencia de mi corazón. Bueno, Señor, acá estoy dispuesto a sufrir. Dale, Señor, acá la paro de pecho, ¿no? Así estamos nosotros, ¿no? Uno dice, bueno, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Bueno, ¿cómo podés saber si esa disposición es real de corazón o de si es solamente de la boca para afuera? ¿Cómo podés saberlo? Sufriendo. Si vos decís que estás dispuesto a sufrir, ¿cómo sabés si es verdad o mentira? Dios te tiene que poner en el horno de la aflicción para que se vea cuál es tu respuesta. Ahora, te hace pasar por la aflicción no para Él saber, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Vos podés estar diciéndole de corazón, Señor, voy a sufrir, y Él está diciendo, me estás remintiendo. Acá la China, ¿no? Él conoce todo el corazón, Él discierne. El Salmo 139 le asegura, Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Escudriña mi andar y mi reposo, todos tus caminos te son conocidos. No está la palabra en mi lengua y vos la sabés, Señor. Él sabe todo lo que hay en vos. Él te hace pasar por la aflicción para que vos puedas saber lo que hay en tu corazón. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 habla de esto. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun sea perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tiene que ser probado para ver si lo que hay en tu corazón es digno de ser alabado o no. Esta entonces es la primera forma en cómo Dios usa el dolor en tu vida. ¿Cómo? Para revelar lo que hay en tu corazón. Tal vez alguien puede esperar o esperaría que Dios, ¿por qué no usa otra manera de probar mi corazón, no? ¿Por qué no otra forma? Bueno, mirá, eso no lo puedo responder. Yo sé solamente que en su soberanía Él determinó que esta sea la forma de revelar lo que hay en tu corazón. ¿Por qué es de esta manera? No lo sé. Pero sí sé que es lo que Él determinó y está bien. La respuesta ante la aflicción te va a ayudar a comprender, a comprobar lo que hay en tu corazón. Si la aflicción produce gozo, produce paciencia, produce confianza en Dios, produce dominio propio, produce mansedumbre, produce paz,
produce humildad, vas a poder darle gloria a Dios, porque vas a decir, gracias Señor, estás obrando en mi vida, me estás haciendo parecer más a Cristo. Si eso pasa, genial, dale gloria a Dios por eso. Pero si en cambio, cuando viene la aflicción, respondes con enojos, respondes con quejas, respondes con rencor, respondes con amargura, respondes con afán, con desesperación, con incredulidad, eso quiere decir que tenés mucho para hacer morir dentro de tu vida. Hay mucho pecado todavía para hacer morir. ¿Por qué? Porque ninguno de esos frutos mencionados glorifica a Dios. Ninguno de esos glorifica a Dios. Por eso es que necesitas las aflicciones. ¿Por qué? Porque son uno de los mejores exámenes que tenés para evaluar tu vida. Y esto queda verificado, hermano, en lo que se remarca también aquí en esta sección. En este pasaje, Pablo dice, aunque pudiera jactarme de mis visiones, dice en el versículo 6, aunque yo pudiera jactarme de mis revelaciones, y no sería un loco por eso, porque digo la verdad, esto es algo verdadero, prefiero no hacerlo, dice, lo dejo, prefiero no hacerlo, jactarme por eso, para que nadie vea en mí, nadie tenga de mí un concepto más alto de lo que ve o de lo que oye en mí, para que nadie diga, wow, qué grande que es Pablo por esto que pasó. Que nadie diga, mirá Pablo, esta experiencia que tuvo, este hombre seguro que es alguien que es re groso. No, él no quiere eso. ¿Y por qué dice esto? Bueno, creo que por un lado él está aclarando que aunque las experiencias como esta que pasó pueden ser genuinas, no pueden ser estas experiencias genuinas, aunque sean genuinas, lo que defina la esencia de cada siervo fiel. ¿Por qué? Porque muchas veces estas experiencias, como son muy íntimas, no pueden ser verificadas. ¿Cómo sabes? ¿Entienden? No se puede verificar con certeza, porque es algo íntimo de Pablo con el Señor. ¿Y por qué él no le pone énfasis en esto? Bueno, porque probablemente, hermanos, los falsos apóstoles también contaban superhistorias que sabemos nosotros que eran mentiras, era todo un verso. Como ese que te cuenta que fue al infierno y lo ve a Michael Jackson, lo ve, no sé, ¿viste? No sé, si no le gusta un cantante de cumbia, nombra un cantante de cumbia. Lo que sea que no le gusta, eso menciona, ¿viste? Pero ¿cómo hizo para ver? No sé. Pero el punto es, ¿y qué le vas a decir? Pero dijo que es verdad, bueno, pero ¿y cómo lo verificamos? En el caso de los falsos apóstoles sabíamos que estaban mintiendo. Pero ellos decían seguramente decir muchas cosas. Estos hermanos como los hechiceros de Faraón, ¿se acuerdan? Aarón, Moisés empiezan a hacer algunos milagros y ellos también lo imitan. Ellos hacen lo mismo. También podían jactarse de algunas cosas que hicieron. Pero sabemos que los hechiceros de Faraón no eran siervos de Dios. Pero tenían algunas capacidades para hacer algunos milagros. Pero eso no quiere decir que vengan de parte de Dios. Ahora, por otra parte, hermano, aparte de que a veces no se puede verificar, por eso no podemos darle tanto énfasis a las experiencias que alguien te pueda contar, en tu propia vida, hermano, confiar en las experiencias que vivís personales para evaluar lo que hay en tu corazón, no solo que no se puede comprobar, aunque vos puedas creer que son genuinas, es tan genial, pero hay un peligro en eso. ¿Por qué? Porque a veces, y lo vamos a ver en el siguiente versículo, a veces esta clase de experiencia puede generar orgullo en tu vida. Por eso no, está bueno, son parte de tu vida, no la vamos a negar, pero el punto es tener cuidado con evaluar tu vida a partir de esas experiencias personales que tengas con el Señor, porque el problema es que a veces este tipo de experiencias pueden llevarte al orgullo, y vamos a verlo después más adelante. Así que mi consejo es, sé cuidadoso en la relevancia que le das en tu vida a ese tipo de experiencias personales, pero en cambio, dale gracias a Dios por usar el sufrimiento para entonces revelar lo que hay en tu interior. Eso sí, dale gracias a Dios, porque el sufrimiento sí muestra realmente lo que hay en lo profundo de tu corazón. Hermano, conocemos personas que
dicen jactarse de grandes cosas que han pasado en su vida espiritual y después ves su hogar, cómo trata a su esposa, es un desastre. Y ves, ¿cómo es? O cosas, ¿no?, que hacen en su vida. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿En base a qué estás evaluando tu condición espiritual? ¿Cuál es la base para evaluarte? ¿Tus experiencias de vida es lo que te evalúa? ¿O tu respuesta al sufrimiento es lo que realmente estás usando para evaluar? O una pregunta más importante sería, ¿cuál es tu respuesta ante el sufrimiento? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo responde a este sufrimiento? ¿Tu respuesta es buena? ¿Tu respuesta es mala? Lo siguiente que encontramos, vamos avanzando. Con razón dije hacerlo en 2 partes porque es mucho tiempo, pero bueno. Dice también el versículo 7 que el Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente para mantenerlo humilde. Otra forma en que lo usa es que el Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente para mantenerlo humilde. Aquí el pasaje prosigue, ¿no?, contando una aflicción actual del apóstol. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Como recién entonces comentaba, fíjense, en las experiencias, para confiar en las experiencias para guiar al corazón es algo que puede ser peligroso. Aparentemente, por lo que aquí se menciona, el apóstol tenía esa lucha. Es por eso que entonces el Señor en su soberanía, ¿qué determina hacer? Mandarle una situación de aflicción. ¿Cómo es esa situación de aflicción? Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla de este aguijón? Bueno, hay diferentes teorías respecto a esto. Hay mucha discusión entre los teólogos para definir qué está hablando de ese aguijón. Algunos dicen que se trata de un problema de salud, dada que se menciona que es en su carne. Otros hablan del ataque del diablo, de un enemigo. Otros afirman que se trata de una persona física. Pero antes de intentar resolver esta duda, este enigma, creo que hay algunas cosas a considerar también muy interesantes en esta sección. Primero, estamos en el versículo 7, es ver que la fuente de la aflicción del apóstol era Dios mismo. Me fue dado un aguijón. ¿Quién le dio eso? Dios. Dios le había dado este aguijón fue el Señor. De hecho, él le pide luego al Señor que lo quite de él. ¿Por qué se lo pide al Señor? Porque el Señor se lo dio. O sea, esto echa por tierra cualquier idea de que Dios no aflige a los suyos o que no es su voluntad que los cristianos sufran. Si alguien afirma que detrás de la aflicción no está la mano de Dios actuando, esa persona está negando la soberanía de Dios, está diciendo hay un poder más fuerte que Dios que hace que Dios no lo pueda controlar. No es así. Dios está atrás de la aflicción. Pero lo que también está claro, hermanos, es que para el cristiano genuino, el dolor que está pasando es usado por el Señor para su bien espiritual. Aunque no se comprende en este momento cómo lo usa, Dios lo usa para su bien. Un escritor dice lo siguiente, es una cita larga, pero es muy clara. Hablando de esto, dice, la soberanía de Dios es todopoderosa, pero no siempre predecible desde el punto de vista humano. Dios tiene la libertad de hacer o no hacer lo que le plazca en cualquier situación dada y no está obligado de ninguna manera a repetir la misma acción con relación a cualquier situación subsiguiente o semejante. Es de esta manera que Dios soberanamente decide, como parte de su plan, traer el sufrimiento a la vida de varios cristianos en circunstancias diferentes con resultados variados. En Isaías 45:7 Dios dice, yo, Dios, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Por su poder soberano, termina la cita, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Por eso,
concluye el autor, los sufrimientos, las pruebas, las persecuciones y toda clase de adversidad a que se puedan enfrentar los creyentes están ciertamente bajo su control soberano y se pueden originar como parte de su plan soberano. Entonces esto es lo primero que tenemos que considerar de acuerdo a este pasaje. ¿Qué también podemos considerar de acuerdo a este pasaje? Bueno, que Dios usa diferentes medios para afligir al creyente. En este caso, permitió que Satanás envíe uno de sus mensajeros para hacer sufrir a Pablo. Eso es lo que está diciendo ahí. Aunque el diablo es responsable por sus actos malvados, es Dios en su soberanía quien decide usarlo en muchas ocasiones para probar a los suyos, sin que por eso se pueda considerar a Dios como alguien malo. El caso que tenemos bien concreto respecto a esto es la situación de Job. ¿Se acuerdan en Job 1, 9 al 12? Satanás le pide a Dios que le dejara extender su mano sobre él, que toque lo que tiene y va a saber si no blasfema. ¿Y qué dice Dios? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y qué hizo Satanás? Exactamente lo que Dios le dijo. Dios usó como un medio a Satanás, pero Satanás tenía que hacer exactamente hasta donde Dios le permitía. Dice el pastor MacArthur al respecto también, el ataque de Satanás a Pablo no fue ajeno a la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación y utilizará incluso la fuerza del reino de las tinieblas para alcanzar sus propósitos justos. En Primera de Reyes 22, 19 al 23 tenés otro ejemplo de eso. No lo vamos a leer por razones de tiempo, pero después de revisarlo y vas a ver que hay un espíritu que Dios usa para poner mentira entre medio de muchas personas. Es un medio que Dios usó en ese momento para cumplir su plan soberano. ¿Qué más tenemos aquí en nuestro pasaje? Bueno, lo tercero que podemos ver es que el sufrimiento en ocasiones es muy duro de llevar. Esto no se puede ignorar. El sufrimiento te hace sufrir, es qué obvio. Bueno, a lo que me refiero, hermanos, aquí la palabra aguijón, en el griego es skolops, no se refiere a algo que te pincha, porque nosotros cuando pensamos aguijón, ¿qué pensamos enseguida? En una abejita, ¿no? Te pica. No está queriendo hablar de eso. Está hablando más bien de como algo, una estaca, algo punzante, algo que te pincha fuerte. O sea, fíjense que en la Septuaginta, en Números 33, utiliza una palabra similar y es un nuevo entendimiento que algo que duele mucho. Dice, y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que lo que dejáis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. No está hablando de un dolor así pasajero, no está hablando de un dolorcito. No es la picadura de una abejita, es una estaca filosa que aprieta y causa dolor. O sea que en ocasiones cuando Dios prueba al creyente, no se trata de dolores pequeñitos y pasajeros. Uno dice, sí, ayer Dios me probó, me agarró un dolor de muela, ¿no? Decir, pero tomate un analgésico y ya fue, eso no es aflicción. O sea, sí, te aflige, pero tampoco es... A veces las aflicciones son más que un dolorcito de muela o un dolor de cabeza. A veces puede ser mucho más grande. Son aflicciones que te van a afligir muchísimo. Cuarto que podemos ver en este pasaje, también en el que sigue, es que Dios tiene la decisión final, de acuerdo a sus propósitos eternos, de quitar o no un sufrimiento en la vida de un creyente. Es Dios quien define. Como vamos a ver un poquito más adelante, hubo de parte del apóstol un tiempo de oración pidiendo al Señor que le quitara este dolor. Pero la respuesta no fue de acuerdo a su rigor. No es que Dios le dijo, bueno, como oraste, entonces te lo voy a sacar. O sea, esto rechaza la idea de que Dios siempre va a responder de acuerdo a lo que nosotros queremos y que si no responde como nosotros queremos por un tema de fe, no tiene que ver con eso. Pablo tenía la recontra fe, pero él clama y Dios no le responde como él quiere. Sí es cierto que el cristiano puede y debe clamar con confianza y puede pedir que Dios le quite un dolor o una aflicción, pero en ocasiones Dios dará un no como respuesta. Y no porque sea malo, sino porque Él sabe lo que es mejor para tu vida y porque Él va a actuar siempre de acuerdo a sus planes eternos y soberanos. Si Él te da, si Él te responde como vos querés, tenés que alabarle. Pero si Él te quita o no responde como vos querés, sigue siendo digno de tu alabanza. Job lo dice claramente.
Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dijo sí, Jehová dijo no, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, bueno, habiendo considerado todo esto que es interesante, vamos a ver un poquito sobre qué sería este aguijón. Bueno, creo que el texto mismo nos da una primera pista. Al hablar de este aguijón, volvemos de vuelta al pasajito, se habla de que este aguijón era un mensajero de Satanás. La palabra usada para mensajero es la palabra ángelos, que se utiliza para hablar generalmente acerca de los ángeles, pero también en realidad se está hablando acerca de una persona. Cuando se utiliza esta palabra ángelos, se habla generalmente sobre una persona que puede ser física o espiritual que es enviada a entregar un mensaje. De hecho, la palabra no se utiliza solo para hablar de ángeles, sino también para hablar de mensajeros en el Nuevo Testamento. O sea, lo que sí estamos claros por lo que dice ahí es que siempre que se utiliza en la Biblia la palabra ángelos, no es para hablar respecto a una enfermedad, sino para hablar respecto a una persona. ¿Está bien? Sea física o sea espiritual, pero para hablar acerca de una persona. Entonces, creo yo que la teoría de que es una enfermedad es descartada porque no se utiliza en ningún otro lugar para hablar de una enfermedad, utilizar la palabra ángelos, mensajero. O sea que o bien se puede tratar de un demonio o de una persona. No puede ser un ángel bueno porque un ángel bueno no va a ser un mensajero de Satanás. ¿Está bien? ¿Van siguiendo la lógica? Ahora, vemos de acuerdo al contexto que la defensa de los apóstoles ¿contra quién? ¿Es contra los demonios? No, ¿contra quién era? Contra los falsos apóstoles que había en Corintio. En 1 Corintios 11:13 se habla de falsos apóstoles. Y también estuvimos viendo que aparentemente dentro de este grupo de falsos apóstoles había uno como que era el líder, ¿no? El cabecilla negativo, que como que el que mandaba las órdenes para que los otros calumniaran al apóstol. Por lo que entiendo, aunque no estoy del todo seguro, no estamos del todo seguros porque el pasaje no es bien específico, lo más probable es que este aguijón que estaba sufriendo Pablo era el hombre que dirigía al grupo de los falsos apóstoles, que evidentemente influenciado por un demonio estaba lastimando al apóstol. ¿Con qué lo estaba lastimando? Con las injurias que presentaba de él. Pero no era el problema de las injurias lo que más le estaba lastimando a Pablo, sino creo que lo que más le lastimaba era ver cómo este hombre, con el resto de lo que lo acompañaba, estaban engañando a los corintios. Los estaban llevando por mal camino. Esto era lo que realmente a él le hacía tanto dolor. Porque detrás del obrar de este hombre había una influencia demoníaca tremenda, hermanos. Y eso estaba llevando a que los hermanos, a que los miembros de Corintios se estuvieran desviando. Y esto era lo que más dolor le causaba. No tanto las murmuraciones que él podía hacer respecto a él, de que lo juzguen mal. ¿Se acuerdan que él dijo en 1 Corintios, ni yo me juzgo, el que me juzga es el Señor? No se preocupaba tanto, aunque le causaba dolor tener que estar dando explicaciones. Lo que más le dolía es ver a los hermanos que se estaban alejando del Evangelio. Eso creo que concordaría más, ¿se acuerdan con cuál era la mayor preocupación del apóstol? ¿Cuál era la mayor preocupación? ¿Qué era lo que más le tenía preocupado? ¿Sus problemas personales? Las iglesias. Entonces, evidentemente, si lo que más le preocupara en las iglesias, le dolía mucho ver que estos hombres todavía estaban en la iglesia y Dios no los había sacado. Eso le estaba afligiendo un montón. Creo que es lo que mejor concuerda para entender respecto a este aguijón. Ahora, más allá de esto, y que no estoy del todo seguro, bueno, no es importante estar bien seguro de quién era ese aguijón. Creo que eso no es lo más importante de esto, sino lo más importante que vamos a encontrar en este texto es el propósito que Dios tenía en darle en la aflicción. Eso es lo que más importa de este pasaje, el propósito. Y en eso no hay dudas. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué dice ahí? El Señor estaba usando esta aflicción, dice, para no permitir que el apóstol se enaltezca sobremanera, para guardarlo del orgullo y la soberbia. Para eso Dios estaba pinchando la carne del apóstol, por así decirlo. Le estaba dando justo, como decimos nosotros, justo mi pecado, ¿no? Cuando nos pega así el Señor. El Señor le estaba pegando justo en su carne, en su pecado, en su orgullo. Este aguijón, como él dice, lo estaba ¿Y saben cuál era lo que más le dolía? Que él no podía hacer nada.
hasta ese momento no puede hacer nada. Ya le escribió la carta triste, le ha dicho un montón de cosas y esta gente sigue ahí metida. No los puede sacar y no tiene el poder para sacarlo. Quisiera él que ya se vayan, pero ahí están todavía y lo están afligiendo mucho. Y aquí nos encontramos, hermano, con la segunda forma entonces en que el Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente. El dolor te mantiene humilde, te mantiene ahí, quebrantado, te mantiene de rodillas. Aunque cada cristiano ha recibido un nuevo corazón, hermano, evidentemente todavía luchamos contra el pecado. Por más que uno diga, no, pero tal dice que ya el cristiano no lucha con el pecado. Ese lo dirá, pero la Biblia dice que el cristiano lucha con el pecado y lucha terriblemente con el pecado. Pablo evidentemente también luchaba. Y en esa batalla en ocasiones es muy dura, hermano. En ocasiones el éxito ministerial, el éxito en tu servicio te marea. Cuando haces algo bien, a veces la persona te lo reconoce, ¿no? Te lo van a reconocer. Van a decir, qué bueno lo que enseñaste, qué bueno cómo cantás, hermano, ¿no? A los chicos están acá, qué bien que abrochaste, ahora está bien abrochado, ¿no? Decís, qué bueno. Y cuando te aparece ese reconocimiento, está la lucha. Tu espíritu, ¿qué dice? Soy lo que soy por gracia de Dios. Pero tu carne, ¿qué te dice? No, vos sos el campeón, ahora sí. Este era lo que Dios estaba buscando, ¿no? Este era lo que necesitaba. No te dice ahí, no te lo dice fuerte, te lo susurra, ¿viste? Y vos empezás a tener una opinión más importante de vos mismo, ¿no? Y ya te crees la superestrella. Ahora yo soy el abrochador, ¿no? de las te crees que sos el cantante, ¿no? El mejor. Te crees la superestrella del equipo llamado iglesia local. Te crees que sos la superestrella, ¿no? Y la humildad se pierde. Empieza a dar lugar el orgullo. Y aunque a veces delante de los demás te sigas haciendo el humilde, ¿no? Te dicen, qué bueno, no, todo para el Señor, ¿no? Por dentro explotás en orgullo. A lo demás lo podés hacer el verso, pero a Dios no. Dios no se come el verso, Dios conoce tu corazón. Y como te ama, como tiene misericordia de Dios, te da un aguijón. Te suelta un poquito de su mano. Te deja un poquito solo. Para que recuerdes una verdad fundamental en tu vida. Que lejos del Señor no sos nada. Que separado de Él, nada podemos hacer. El salmista David una vez pidió algo a Dios que nosotros seguramente también le hemos rogado. En Salmo 19:13, en la versión Biblia de las Américas, dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Vos seguramente a veces le has pedido, Señor, guardame del orgullo, guardame de la soberbia. ¿Sabés qué te dice el Señor? Bueno, lo voy a hacer. ¿Y sabés qué hace? Te manda sufrimiento. Porque Él te quiere guardar de la soberbia, que no se enseñoree de vos. ¿Querés ser un siervo para la gloria de Dios como cantamos? Señor, hazme un siervo para tu gloria. Señor, quiero ser humilde como Cristo. Bueno, si querés ser humilde como Cristo, si querés ser un siervo para su gloria, ten en cuenta que el Señor te va a afligir, te va a humillar, para que entonces pueda ser ese siervo que entienda y siga sus estatutos, como dice Salmo 119:71. El salmista reconoce: bueno me es haber sido humillado, para que yo aprenda tus estatutos. Finalmente, la tercera forma en que el Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente es para acercarlo a Él. Versículo 8. Lo que sigue el pasaje es la reacción del apóstol ante este aguijón, que dice: respecto a lo cual, a este aguijón en la carne, a esto 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo oró 3 veces a Dios pidiendo que este aguijón le sea quitado. Él se sentía dolido y hizo lo que correspondía. ¿Qué hizo? Orar al Señor. Es interesante que él no planteó ninguna estrategia. Bueno, voy a ver cómo logro zafar de esta, ¿no? No había estrategia. Tampoco ató, decretó y anuló decretos para que ese aguijón se vaya. No hizo nada de eso. Fíjense, él era el apóstol, pero este apóstol no decretaba, no era como lo de ahora.
Él lo que hizo fue tener una actitud humilde y rogó al Señor por misericordia ante el problema. Como vamos a ver en el siguiente versículo, que no vamos a ver hoy, Dios le respondió, pero de una manera diferente a la que nosotros tal vez esperaríamos. No vamos a hablar hoy por razones de tiempo respecto a la respuesta de Dios, pero sí vamos a ver y a meditar en lo que pasó con Pablo debido a este dolor. Este dolor lo hizo recurrir al Señor de una forma especial. Fíjense que él remarca, de acuerdo a esto, 3 veces oré, 3 veces rogué al Señor. El apóstol en muchas ocasiones trabajó arduamente, gastó su energía, su conocimiento, pensó estrategias, evaluó, Dios usó, ¿no?, toda esa mentalidad, toda esa capacidad que tenía, le sirvió para hacer un montón de cosas. Y un montón de cosas hizo, pero en este momento que está hablando acá, él tuvo que humillarse ante Dios y reconocer que la situación estaba fuera de su control, no había forma de que él lo pudiera solucionar. Y que entonces necesitaba de la misericordia del Señor. No podía depender de nada más que de eso. No había otra forma. Él necesitaba la misericordia de Dios en ese momento. Él clamó varias veces porque este asunto lo tenía muy mal. Clamó, le pidió al Señor. Y este aguijón lo llevó a tener un tiempo especial con Dios. Él pudo tratar con la lucha en su corazón. Él presentó sus ansiedades, sus afanes, seguramente la tristeza que todo esto le generaba, hermanos. Seguramente que en este momento, al no tener cómo salir de esta situación y al tener que humillarse y al tener que recurrir a la misericordia de Dios, las lágrimas corrieron por su cara. Él lloró, habrá llorado. ¿Por qué? Porque estaba sin recursos. Este problema, no había recursos que le sirvieran para afrontar este problema. No había recursos, pero en ese momento él estaba apelando a la misericordia de Dios, confiando que Dios sí provee, que Él todo provee, que nosotros no tenemos respuesta a veces, pero Él sí tiene todas las respuestas. Entonces, de manera implícita, una manera indirecta, de acuerdo a este versículo, ya se puede mencionar la tercera manera como Dios usa el dolor, el sufrimiento para tu beneficio. ¿Cómo lo utiliza? Por medio del dolor, Dios te acerca a Él. Dios te acerca a Él. Hermanos, seamos sinceros. Es muy bueno cuando ves que las cosas marchan bien en tu vida. Estás contento, estás feliz. Como Riquelme, que dijimos recién, estaba feliz. Bueno, vos también estás feliz cuando las cosas marchan bien en tu vida. Pero hermanos, la realidad es que muchas veces cuando las cosas están muy bien en tu vida, en esos tiempos tu acercamiento al Señor es menor. Tu corazón engañoso te hace creer que ya Dios no te hace tanta falta. No lo decís, vos seguís diciendo, no, yo necesito todo de Dios, pero cuando todo marcha bien a veces no se ve eso realmente. Tu corazón te engaña y a veces te pasa. Como el salmista, ¿se acuerdan que le advierte a su alma? Vos también a veces te olvidás de todos los beneficios. ¿Se acuerdan que le dice a su alma? Alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Pero nosotros cuando empezamos a estar bien, nos olvidamos de los beneficios. O sea, nos olvidamos de que Dios nos benefició para estar así. Y empezamos a no necesitar tanto de Dios. Pero hermano, claramente, cuando el dolor viene, la necesidad lleva a que tu corazón recuerde, tu corazón torpe, tu corazón necio recuerde que fuera del Señor no hay a dónde recurrir. Que Él justamente es tu refugio, tu único refugio en las tormentas de la vida. Como dice Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia. Porque este momento difícil te hace acordar que Él es la roca que te sostiene, como dice Salmo 62:6. Él solamente es mi roca. Él solamente es mi roca. No hay otra roca. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Porque Él, como es tu buen pastor, en los momentos de dolor, conforta tu alma, te guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque aunque andes en valle de sombra, de muerte, no tenés que temer, porque Él está con vos.
y porque su vara y su cayado te van a infundir aliento en los momentos difíciles. Y para que realmente puedas experimentar que Él es tu buen pastor, tenés que pasar por esos momentos de aflicción. Porque si no, a veces te lo olvidas. Hermanos, no veas a la aflicción en tu vida como un obstáculo, como algo que te dificulta andar, sino míralo y velo como un medio que el Señor tiene para acercarte a Él. El Señor Jesús, en el momento de mayor aflicción, ¿qué es lo que hizo? Y Él, siendo Dios, va al huerto de Getsemaní a tener comunión con el Padre. ¿Y vos? ¿Qué esperás? ¿Qué esperás para acercarte a Él ahora que estás sufriendo? ¿Qué esperás para acercarte a Él cuando estás sufriendo? O también la pregunta que te puedo hacer es, ¿estás cerca de Él hoy? Yo sé que seguramente alguien hoy acá está sin Cristo. Si ese es tu caso, que todavía estás sin Cristo, no puedes decir que el sufrimiento sea algo bueno, sino que es el fruto de tus malas decisiones al haberle dado la espalda a Dios por tanto tiempo. Tu vida a causa del pecado es una amargura total, porque estás sin Cristo. Y aunque a veces hay cosas que te divierten en un momento, tu corazón va a seguir insatisfecho. Pero también puedo decirte que este Cristo misericordioso dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenés que arrepentirte de tus pecados y volverte a Jesús de todo corazón, poniendo tu confianza en su sacrificio en la cruz. Si lo rechazás, tu vida va a seguir tan vacía como hasta ahora y tu destino final será el infierno a causa de tus pecados. Pero déjame decirte que con Cristo todo es diferente. No te voy a asegurar que los problemas se van a terminar, los problemas tal vez sigan, pero sí hay una realidad. Si tenés a Jesús, ya nada más importa, nada más importa. La situación es que vos no necesitas solucionar los problemas de tu vida, vos lo que necesitas es el perdón de tus pecados, no necesitas nada más. Ese es el gran problema de tu vida, necesitas el perdón. Si hoy viniste buscando otra cosa a este lugar, dijiste, bueno, yo vine a la iglesia porque tengo un problema con mi familia, yo vine a la iglesia porque, bueno, tengo un familiar mal, porque tengo problemas económicos, eso no es tu problema. Y eso no es la solución que vos necesitas. Vos necesitas que Dios perdone tus pecados. Y ¿sabés una cosa? Eso es lo que Cristo hoy te puede dar. Eso es lo que Él te puede dar. Vení hoy a Él, no lo pospongas más.